información. Entonces se van a tener que ubicar en el punto 1 romano. Y vamos a comenzar, iniciar con el 1 romano, 1 arábigo. El accionar de la solución amoniacal frente a ciertos cationes metálicos, ¿sí? Vamos entonces a partir de una solución, sulfato de cobre de color celeste. Recuerden que la Q me estaba indicando que es la solución acuosa y que el soluto en cuestión, la fórmula que antecede a la Q, se comporta como un electrolito fuerte bajo la forma de iones. Primer cuestión que deben ir pensando, ¿por qué en la solución de sulfato de cobre yo observo que la misma presenta un color celeste? Cosa que también tenían que repasar un poco del TP de compuestos complejos. A esta solución le vamos a ir agregando solución amoniacal, poco a poco hasta exceso, paulatinamente, ¿sí? Cuando ustedes lean en un enunciado esa característica de la técnica operatoria, es porque tenemos que denotar dos etapas, etapa en defecto y etapa en exceso, porque van a ir ocurriendo cambios de acuerdo a la cantidad agregada, en este caso de la solución amoniacal. En la primera etapa, entonces, vamos a considerar que la misma, por el poco agregado de amoníaco, la vamos a calificar en defecto de esta solución amoniacal. Veamos qué sucede frente a esta situación. Entonces, en esta primera etapa, etapa en defecto, se forma una suspensión de color celeste. Recuerden que el concepto de suspensión me estaba dando la pauta de que en el seno del agua se han formado partículas de un sólido. En este caso, ese sólido es de color celeste. Vayan anotando esta tipología macroscópica de observación del cambio químico, porque luego eso va a constituir la respuesta del ítem A del cuestionario. Sobre lo obtenido recientemente voy a seguir agregando más amoníaco. Y a esta segunda etapa la voy a denominar amoníaco en exceso. Entonces, este nuevo agregado de amoníaco va a producir un cambio sobre lo producido de la primera etapa. Es importante que entiendan esto desde el punto de vista físico, ¿sí? El cambio se va a producir sobre lo logrado en este momento. El exceso de amoníaco va a actuar sobre esa suspensión de color celeste. Y lo que se observa en el tubo de ensayo es que desaparece ese sólido de color celeste y se obtiene una solución de color azul intenso. Entonces tienen reflejada la parte experimental de este punto. El accionar del amoníaco en solución frente a ciertos cationes de metales de transición, en particular, en este ejemplo, sobre el cobre 2 que aportó la solución original de sulfato de cobre. Vamos al cuestionario entonces, donde ustedes tienen que explicar todo lo que relaté anteriormente. Eso lo van a hacer con sus palabras. Ya hemos practicado en clases anteriores todo lo que ustedes deben considerar cuando deben describir macroscópicamente los cambios químicos ocurridos. En la primera etapa, en defecto de amoníaco, lo que se observa es el accionar de esta sustancia a través de su efecto básico. Ustedes tenían que, dentro de esas actividades, decidir cómo era el pH de una solución amoniacal. Habrán concluido que el pH de una solución amoniacal es básico. Entonces, en defecto, la explicación que vamos a dar en relación a la formación de ese sólido de color celeste se debe a la presencia de que el amoníaco
en el sistema ha formado un medio básico. Y los grupos hidróxidos que surgen por tener el pH mayor que 7 son los encargados de justificar la formación de ese sólido de color celeste. Entonces, para esta etapa vamos a proponer roles de los reactivos y tipo de transferencia asociada. Puede existir más de uno, ¿sí? Todo va a depender de cada instancia de lo que estemos analizando. Les recuerdo una vez más la importancia de esta primera parte rotulada como especies químicas principales, donde ustedes ponen de manifiesto de qué modo físicamente se encuentran las especies químicas que constituyen la mezcla reaccionante. Es decir, si están como un sólido, como un líquido, y si están en solución, si lo harán bajo la forma de iones, porque el soluto es un electrolito fuerte, o bien bajo la forma de moléculas, si el soluto es un electrolito débil. Lo primero tenía que ver con el AQ y lo segundo tenía que ver con el DIS. El sulfato de cobre entonces se encuentra completamente ionizado, electrolito fuerte, en cambio el amoníaco es un electrolito débil. Y obviamente como tenemos soluciones está presente agua líquida, como el solvente, como el contenedor del posible cambio químico. La presencia entonces en defecto de amoníaco me permite analizar el sistema desde el punto de vista de que el pH en el medio es mayor que 7, básico o alcalino. Roles asignables. El sulfato de cobre puede ser calificado como una sustancia compuesta, en donde por el propio título, que es el accionar del amoníaco sobre los cationes de metales, tengo que hacer hincapié justamente en el metal, que en este caso está bajo la forma de catión cobre 2. En tal sentido, todos los cationes, por tener carga positiva, pueden ser catalogados en términos de roles como ácidos de Lewis. En contrapartida, el agua, también sustancia compuesta, presenta dos sitios. Un sitio ácido de Bronsted en la zona del hidrógeno protónico y un sitio básico de Lewis en la zona del grupo hidróxido. Y el amoníaco que estoy agregando, también sustancia compuesta, se comporta, como ya dije antes por el tema del pH, como una base de Bronsted. Entonces podemos ver que en el cúmulo de roles, de a pares, voy a tener roles opuestos que conducen a un determinado tipo de transferencia, que van a ocurrir conjuntamente, en simultáneo. Entonces tengo las tres especies químicas involucradas. Veamos qué transfiere cada una y hacia qué zona de los reactivos comprometidos. La parte protónica del agua le cede un protón al amoníaco. Y por el otro lado, el grupo hidróxido del agua le cede ese grupo al cobre. Entonces, por el lado del protón, ¿qué es lo que voy a tener? Una transferencia de protones. Y por el lado del grupo hidróxido del agua, ¿qué es lo que voy a tener? Una transferencia de iones distinto al protón. Entonces vuelvo a enfatizar que se verifican juntas, en simultáneo, sincrónicamente, una transferencia de protones con una transferencia de iones distinto al protón. Esquemáticamente, de manera conceptual, tengo una base de Bronsted que va a reaccionar con un sitio ácido de Bronsted. El producto genérico, ustedes ya saben, que lo denominamos justamente, genéricamente, especies conjugadas, y eso lo logramos a través de una transferencia de protones. Específicamente entonces era el amoníaco y el agua los comprometidos, el primero como una base de Bronsted, el segundo como un sitio ácido de Bronsted. ¿Y cuál es la especie conjugada? El amoníaco que al aceptar el protón genera el ion amonio. Por el otro lado tenemos un sitio básico de Lewis más un ácido de Lewis, generan como producto lo que denominamos
un aducto, y eso lo hemos logrado por transferencia de iones distinto al protón. Y las especies relacionadas como reactivos y al producto. Entonces el agua estamos viendo que cumple con un doble rol de acuerdo a la zona de sus componentes que están actuando en uno y en otro tipo de transferencia. En este caso, cuando el cobre 2 recibe grupos hidróxidos por parte del agua, genera justamente el hidróxido de cobre 2, que es insoluble, y es ese sólido que en una primera etapa se forma de color celeste. Estamos en medio acuoso. El balance es directo y la justificación la hacemos con el cálculo de la constante de equilibrio con K. Muy bien. ¿Qué vamos a incluir como nueva idea a partir de este ejemplo específico? Estamos viendo que en esta interacción, en esta primera etapa en defecto, no obtengo un producto donde vea la unión directa entre el cobre 2 y el amoníaco que estoy agregando. Es necesaria la presencia del agua, observan la primera parte de la placa, es el intermediario entre el amoníaco y el catión cobre 2. En este tipo de situaciones, con este ejemplo en particular, hacemos una ampliación de la idea que cuando eso ocurre, vamos a hablar del concepto de reactivo de acción indirecta, abreviado como RAI, en letra mayúscula. ¿Quién es este reactivo de acción indirecta? Es el agua que hace de puente entre los dos reactivos que estoy considerando. Bueno, esta nota es muy importante. Surge a partir de este ejemplo, pero luego, más adelante, a medida que avancemos, vamos a recurrir a este concepto para ir explicando nuevas conductas químicas. Entonces, muchas veces el agua funciona como el contenedor químico donde se efectúa el cambio químico, ¿sí? Y no participa. En otras, como en este ejemplo, sí lo hace, y lo vamos a catalogar como reactivo de acción indirecta. Ecuaciones químicas balanceadas, para lo que acabamos de decir. Esta era una de las actividades que ustedes tenían que resolver, específicamente la actividad número 12. La primera de esas actividades, donde tenían la ecuación ya estaba balanceada. Díganme qué valor de K obtuvieron para esta interacción de cobre 2 reaccionando con la doble hidrólisis del amonía con agua para dar hidróxido de cobre 2 más 2 moles de catión amonio. ¿Cuánto les dio el valor de esa K? A mí me dio 2 por 10 a la 9. ¿Al resto de la clase? ¿Están de acuerdo con ese valor? Perfecto. Sí. Muy bien. Sí. Entonces la K, con los datos de mi suplemento numérico, que vuelvo a repetir, tengo una versión más vieja que la que pueden llegar a tener ustedes, me da 2,03 por 10 a la novena. El valor antepuesto a la parte de notación científica no es tan relevante. Lo importante es que ustedes obtuvieron 2, en mi caso 2,03 por 10 a la novena. ¿Cuál sería la conclusión que emiten a partir del análisis de la K como variable termodinámica que justifica el cambio químico? ¿Quién enuncia la conclusión? Que al ser mayor a 10 a la 2, el equilibrio está desplazado hacia los productos y por ende la reacción ocurre si no hay problemas cinéticos. Bueno, vamos a preferir cambiar un poquitito eso que acaba de decir la compañera. Vamos a decir que en el sistema están favorecidos los productos. Vamos a reservar la palabra desplazar cuando sobre un dado sistema agreguemos más reactivo y tengamos que decidir la conclusión teniendo en cuenta el principio de Le Chatelier, ¿sí? Cuando es un cálculo directo de una K, sin perturbar al sistema con más agregado de algo,
Vamos a decir que si la K es mayor que 10 al cuadrado, en el sistema están favorecidos los productos. Como completó bien la compañera, si no hay problemas de cinética, el cambio químico ocurre como se observa experimentalmente. Entonces, en lo anterior, bueno, tener presente lo que ya he dicho en otras oportunidades, que los cationes bipositivo y tripositivo de los metales de transición y posttransición, cuando se encuentran en el agua, si bien lo escribimos directamente como un catión, cobre 2 en este caso, recuerden que está como el aquo-ion complejo. Y eso es lo que justifica que la solución de sulfato de cobre 2 sea de color celeste. Este ion complejo era uno de los que trabajamos en su momento cuando vimos el trabajo práctico de la teoría del campo cristalino, que era de color celeste. Recuerden que el celeste es una palabra de la vida diaria, técnicamente sería un azul pálido. Entonces vuelvo a recordarles la importancia de los primeros temas relacionados con compuestos complejos, ¿sí? En este caso vamos a repasar rápidamente qué argumentos me permiten decir de que tengo color en este complejo y que el mismo es, en términos de intensidad, pálido. ¿Qué número de oxidación presenta el cobre entonces en este ion complejo? 2. 2. 2. Díganme por la configuración electrónica de la tabla periódica, el cobre en número de oxidación 2, ¿cuántos electrones en la capa D presenta? D9. Un D9. La capa D está entonces parcialmente Parcialmente ocupada. ocupada. Eso augura la existencia de color. ¿Es un complejo de tipo homoléptico o heteroléptico? Homoléptico. 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 Quiero decir que si tengo la capa D parcialmente ocupada, voy a tener algún tipo de excitación de D asterisco en el visible, ¿sí? Y al ser entonces homoléptico, la intensidad o atributo de esta variable es el pálido, que en términos de la vida diaria decimos celeste. El cobre 2 me dijeron que es un D 9. 9. Por lógica y por razonamiento, ¿cuántos picos en el visible de excitación de D asterisco podemos tener? ¿Y por qué? Uno solo. Uno solo. ¿Por qué? Porque tenemos un solo hueco al ser de 9 y lo máximo es de 10. Tenemos un solo hueco en donde poder excitar el electrón de un orbital de menor energía a otro de mayor energía. Entonces recuerden todos los argumentos vistos en aquel entonces, ahora como herramientas auxiliares que completan la predicción de conducta química. Vamos a la segunda etapa. En esta segunda etapa, en exceso de amoníaco, esta sustancia hace sentir su efecto acomplejante. Habíamos visto que en la transición de los distintos agregados de la cantidad de amoníaco pasamos por el precipitado de color celeste, recientemente justificado, y finalmente derivábamos en una solución de color azul intenso. En principio, la mayoría de los colores en solución están fundamentados en química inorgánica por la presencia de compuestos complejos. Tenemos que proponer roles de reactivo y tipos de transferencia asociada. Recuerdo la interpretación física, lo que estamos agregando de exceso de amoníaco aplica, actúa sobre lo obtenido en la etapa anterior. Entonces, ¿qué rescato de la etapa anterior? Que se había formado hidróxido de cobre 2 acompañado de catión amonio. Y sobre este nuevo sistema, el producido de la etapa anterior, sigo agregando más amoníaco y obviamente todo el tiempo en presencia de agua. Enfatizo entonces que ahora, para esta segunda etapa, denoto lo que vengo arrastrando de la primera. Muy bien, roles.
voy a contemplar lo que había formado anteriormente, que contiene el catión cobre 2 bajo la forma de un sólido, de un hidróxido. Obviamente que lo tengo que analizar, porque si voy a formar un complejo, necesito el elemento metálico que funcione como el átomo central de la esfera de coordinación. Es una sustancia compuesta, en donde el cobre va a funcionar como un sitio ácido de Lewis. Recuerden que aunque ahora esté atrapado en un sólido, sigo teniendo el catión cobre 2 en la red cristalina del hidróxido, ¿sí? Y el grupo hidróxido que lo acompaña puede ser catalogado como un sitio básico de Bronsted. El catión amonio tiene la capacidad de ceder un protón. Se va a comportar como un ácido de Bronsted. Cuando libera el protón, me queda como resto el amoníaco. Y el amoníaco, a través del nitrógeno, ustedes habrán visto en la fórmula de Lewis que les solicité, tiene un par solitario libre de un enlace que puede ceder, actuar como ligando en una esfera de coordinación. Entonces, cuando el amonio libere su protón, comportándose como un ácido de Bronsted, en simultáneo va a ir produciendo amoníaco que a través del nitrógeno se va a comportar como un sitio básico de Lewis. Y obviamente, en esta segunda etapa, el exceso de amoníaco agregado, por querer formar un complejo, ahora lo tengo que catalogar como una base de Lewis. De nuevo van a coexistir dos transferencias en simultáneo. ¿Qué es lo que vamos a tener? Amoníaco, hidróxido de cobre 2 y catión amonio. Entonces, ¿cómo vamos a visualizar esquemáticamente, de manera simbólica y conceptual, estas transferencias? El protón del amonio se transfiere al grupo hidróxido del hidróxido de cobre 2. El amoníaco liberado por el amonio más el amoníaco que estoy agregando en exceso van a atacar al cobre 2 del hidróxido de cobre 2 para formar una nueva especie compleja. Entonces ahí visualizan la doble transferencia en simultáneo. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Profe, ¿Sí? ¿puedo volver un segundito a la diapositiva anterior? ¿Me avisan, por favor? Ya está de mi parte, profe. Gracias. Bueno. Retomaba lo que decía, ¿quién vuelve a aparecer? La transferencia de protones, porque catalogué a un par de reactivos en alguna zona o sitio como el concepto de Bronsted. Entonces tenemos un sitio básico de Bronsted, un ácido de Bronsted genera la especie conjugada por transferencia de protones. ¿Quiénes son esas especies? El grupo hidróxido del hidróxido de cobre 2 y el catión amonio que me va a liberar ese protón. Cuando yo protono el grupo hidróxido del hidróxido de cobre 2, lo que se me va a formar no es ni más ni menos que agua como especie conjugada. Por la parte de definición de Lewis, voy a tener que el amoníaco, sea el agregado por exceso, sea por el que se formó de la desprotonación del catión amonio, va a funcionar como base de Lewis. Y el cobre 2 del hidróxido de cobre 2 como el sitio ácido de Lewis, para formar un ion complejo. ¿Sí? Ya vamos a hablar un poquitito de ese ion complejo. En este caso, el cobre se une como mínimo a 4 moles de amoníaco como ligando. Estamos todavía en medio acuoso, el balance es directo y la justificación lo hacemos a través del cálculo de la K. ¿Qué pasa en esta segunda etapa? Fíjense en la placa anterior. En el aducto, ahora yo estoy viendo una sustancia que se formó por la unión del cobre, que era el elemento metálico original que había iniciado todo este proceso, estos cambios, estas reacciones químicas, ya unido a lo que estoy agregando, al amoníaco. Entonces ahora voy a poder hablar del concepto de reactivo de acción directa.
en contraposición a lo que pasaba en la primera etapa. Entonces, nuevo concepto que tienen que incorporar porque vamos a usarlo a futuro cuando sea necesario. La idea de que cuando yo a un determinado reactivo le agrego otro y observo como producto la unión entre ambos reactivos involucrados, voy a poder calificar a él mismo como reactivo de acción directa. RAD en mayúscula como abreviatura. Vamos a la ecuación química, otra de las cuales ustedes tenían que traer resuelta la K correspondiente. Me dicen para esta entonces, ¿qué valor de K les dio? A mí me dio 1,05 por 10 a la 5. Perfecto, ¿al resto también? Sí. Sí, profe. Muy bien, ¿quién me enuncia la conclusión con esa pequeña corrección que hice anteriormente? Al ser de acá mayor a 10 a la 2, en el sistema están favorecidos los productos y no habiendo problemas cinéticos, la reacción ocurre. Muy bien. Veamos un poquitito, hablemos sobre ese complejo formado. Nosotros hemos escrito el ion tetraamina cobre 2, que es lo que ustedes tienen como informado en el suplemento numérico. Una aclaración, en el suplemento numérico, cuando el agua es el ligando, en la mayoría de los casos no aparece explicitado, ¿sí? En realidad, esto que hemos escrito en la ecuación anterior como producto, estaría incompleto desde el punto de vista formal químico. Tendría la necesidad de incluir que en ese complejo también está presente el agua en una cantidad igual a 2. Es lo que aparece en la nota en violeta, ¿sí? En realidad, lo que se ha formado entonces es la tetramina diaqua cobre 2, otro complejo de los involucrados en el TP de compuestos complejos, para el cual habíamos visto la muestra correspondiente y habíamos observado que era de color azul intenso. De nuevo, en este complejo, sigo teniendo cobre 2, lo que ustedes me dijeron anteriormente, sigue siendo un D9, voy a tener excitaciones del tipo de asterisco, pero ahora, ¿cómo es el complejo en términos de cómo está constituida la esfera de coordinación? Poniendo foco en los ligandos. Es un complejo ahora, ¿cómo? Heteroléptico. Heteroléptico. Entonces, la excitación va a producir en el visible la presencia de un pico, por eso tiene color, y ese color tiene que ser intenso porque para los complejos heterolépticos la excitación es un poco más permitida que la del complejo homoléptico anterior. En este caso es un color azul y es un azul intenso. Entonces vayan viendo cómo vamos conectando todo lo aprendido desde el inicio del cursado. Bien, vayan a la guía ahora el segundo punto, dentro siempre del accionar de la conducta química de la solución amoniacal. Otro aspecto importante de posible rol del amoníaco. Ya hemos visto entonces que lo podemos catalogar como una base de Bronsted, como una base de Lewis, pudiendo actuar en transferencia de protones, en transferencia de iones distintos al protón y en transferencia de ligandos. En el punto 1 romano 2 arábigo, lo vamos a ver a través del último rol que le podemos asignar y que tiene que ver con la transferencia que hasta ahora no hemos usado, la transferencia de electrones. El nitrógeno, ¿qué número de oxidación presenta en el amoníaco? -3. -3. ¿Cómo es ese número de oxidación en términos de todos los posibles números de oxidación del elemento nitrógeno? Es el mínimo número de oxidación. El mínimo. Si lo obligo a actuar en una transferencia de electrones, va a actuar como qué rol, como qué agente. Reductor exclusivo. Como reductor exclusivo. Muy bien. Lo vamos a hacer reaccionar frente a una solución de hipoclorito de sodio.
una oxosal que corresponde a un no metal, en este caso particular, un halógeno, el cloro. Ya habíamos visto en su momento, yo les hice repasar el problema 1 de la guía de problemas de halógenos, que todas las sustancias compuestas de los halógenos, todas las sustancias oxidadas de los halógenos, con números de oxidación mayores que 0, eran, en términos generales, buenos agentes oxidantes, más allá que algunos, por tener número de oxidación intermedio, podían cumplir el doble rol. Recuerden entonces que en este caso el hipoclorito de sodio, el agua de lavandina, en aquel entonces, cuando vimos la química de los halógenos, lo catalogamos dentro de la dualidad que él puede presentar como un buen agente oxidante. Vamos a ver un poquitito primero la experiencia y luego vamos a ir a la parte conceptual y a la parte de los balances y de las justificaciones numéricas. En este caso, entonces, en un tubo de ensayo vamos a colocar una solución de hipoclorito de sodio, nos vamos a ayudar con una pinza de madera y vamos a proceder a calentar la solución de hipoclorito de sodio. ¿Qué me está diciendo el aporte de calor frente al posible cambio químico que vayamos a observar? Que va a tener problemas ¿de qué tipo? De cinética. De cinética, ¿sí? Entonces vamos a entibiar, es un calentamiento suave, simplemente hasta observar inicio de ebullición, una ebullición incipiente, ¿sí? Queremos que el sistema esté un poco a mayor temperatura que la temperatura ambiente. Entonces, cuando veamos esa ebullición inicial, suspendemos el calentamiento y a esa solución ahora caliente de hipoclorito de sodio le vamos a agregar solución amoniacal y vamos a agitar. Otro aspecto que me está diciendo de que el sistema tiene problemas de cinética. De esa interacción con la solución de hipoclorito de sodio en caliente, con el agregado de amoníaco y con agitación, observo que se desprende una masa bastante voluminosa de un gas incoloro. Entonces, por favor, anoten toda la descripción que están viendo y que yo estoy relatando para que ese conjunto de conceptos les sirva para responder el ítem A de lo que es el cuestionario. Entonces vemos que es un sistema en donde todas las sustancias involucradas son incoloras, inclusive el gas que resulta como producto principal, como punto de atención de esta interacción, que también es incoloro, y que el sistema tiene problemas de cinética que tratamos de solucionar con el aporte de calor y con la agitación. Entonces, ¿Puedo volver un segundo? ahí. Sí, ya está, muchas gracias. Entonces, cada uno de ustedes con sus palabras relata lo que acaban de ver y lo que acaban de escuchar de mi parte. Vamos a la parte B conceptual, donde hay que proponer roles y tipo de transferencia asociada. El hipoclorito de sodio tenía el AQ adjunto, entonces es un electrolito fuerte, lo ponemos ya disociado en iones, en solución acuosa, y el amoníaco conserva el hecho de ser electrolito débil. Se está disuelto como soluto bajo la forma de moléculas. Tanto un reactivo cuanto el otro, la solución de hipoclorito de sodio por un lado, como la de amoníaco por el otro, recuerden que presentan pHs mayores que 7. Y eso se justifica por ambas hidrólisis, ¿sí? O sea que el pH de mi sistema es básico. Muy bien, vamos a los roles. Rescatamos lo ya dicho en aquel entonces para el hipoclorito de sodio, sobre todo cuando lo usamos para obtener el dicloro. La primera de las experiencias para obtener el cloro como uno de los 3 que obtuvieron en aquel entonces. Entonces, es una sustancia compuesta que se va a comportar como una base de Bronsted, eso asegura que va a tener o presentar un pH mayor que 7. En ella el cloro tiene número de oxidación 1, es intermedio,
puede actuar como agente oxidante o como agente reductor. Pero ya aprendieron de que se trata de un oxoanión, de un no metal, y que ustedes observaron en STP, a través de su potencial, que era un buen agente oxidante. Entonces, cada vez que en una mezcla ustedes vean la presencia de hipoclorito de sodio, tienen que pensar en ese rol, ¿sí? Fundamental. Y después uno ve si actúa en medio alcalino o en medio ácido y hace el ajuste pertinente para darle el formalismo correcto a la mezcla reaccionante. Entonces, del doble rol, ustedes tienen que recordar que es un buen agente oxidante. Si es un buen agente oxidante, ¿cómo va a ser el signo del potencial normal asociado? ¿Positivo o negativo? Positivo. 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 Muy bien. Y lo que ya anticipamos para el nitrógeno en el amoníaco, sustancia que tiene un pH alcalino mayor que 7 y que desde el punto de vista del número de oxidación es menos 3, mínimo, y entonces es agente reductor exclusivo y voy a poder entonces componer por roles opuestos de agente oxidante y agente reductor una transferencia de electrones o reacción redox llevada a cabo en un pH mayor que 7. Conceptualmente, vamos a transformar el nitrógeno menos 3 a nitrógeno elemental 0, de amoníaco a dinitrógeno. Recuerden, y habrán visto en la teoría, que el dinitrógeno es una de las moléculas diatómicas más estables, más inertes también, porque tiene un triple enlace entre nitrógeno y nitrógeno. Piensen que el dinitrógeno es uno de los componentes del aire, que en el aire actúa justamente como algo que no reacciona a la vida diaria. Yo tengo nitrógeno en el aire y no está reaccionando con todo lo que encuentra a su alrededor. La parte activa y muy importante para nuestra respiración de los componentes del aire es el dioxígeno. Muy bien. Como agente oxidante el cloro 1 se va a reducir a cloro menos 1 de la forma de hipoclorito a cloruro. Pregunta: ¿por qué el hipoclorito con cloro 1 no se reduce a cloro 0 dicloro? Porque el dicloro desproporciona el medio básico. Porque el dicloro no se puede generar en el medio alcalino, ¿sí? Entonces recuerden que todo tiene que ser coherente con lo que ya han aprendido. Entonces, en este caso, el hipoclorito con cloro menos 1 llega directamente hasta cloro menos 1 bajo el formato de cloruro. Porque si yo intento generar dicloro, no tengo el pH adecuado. Y si momentáneamente en abstracto lo hago, automáticamente, como dijo la compañera, desproporciona. Entonces no tendría ninguna lógica generar un producto que es inestable en el sistema reaccionante. ¿Cuál es ese gas incoloro que vimos en la experiencia por la simulación del PowerPoint? Ni más ni menos que el dinitrógeno. Desde el punto de vista experimental, ¿qué otra cosa nos hubiera servido saber que no se forma dicloro? Recuerden que el dicloro como gas era de color amarillo verdoso y en la experiencia no se observa tal situación. Solamente la formación de este gas incoloro dinitrógeno. Estamos en medio acuoso, estamos mezclando dos soluciones, podemos hacer el balance por el método del ion-electrón y justificar el sistema con el cálculo del potencial normal. Vamos a la parte de las ecuaciones. Entonces, el agente reductor que se transforma de amoníaco en dinitrógeno. El balance por el método del ion-electrón queda a cargo de ustedes. El agente oxidante de hipoclorito a cloruro, también balance a cargo de ustedes. Recuerden que para obtener la redox, la cantidad de electrones que pierde el agente reductor tiene que ser la misma que toma el agente oxidante. Se tienen que simplificar para obtener el cambio global, la reacción redox, en donde yo simplemente coloqué un esqueleto básico que no está balanceado. Muy bien. Vayan al suplemento numérico, por favor.
Busquen la parte del elemento nitrógeno, el primero que lo encuentre, dice la página del suplemento numérico en voz alta. En la parte en la parte de los potenciales, ¿no? Porque tenemos que hablar del potencial. ¿En qué página me decían? 74 están los potenciales. 74. En el medio alcalino, vemos que el amoníaco no está consecutivo al dinitrógeno, que hay especies intermedias. ¿De qué manera hay que calcular ese potencial normal? ¿A través de qué fórmula? De la sumatoria de los potenciales multiplicada por la cantidad de electrones dividida la cantidad total. Perfecto. Y vayan lo mismo ahora a la página del elemento cloro. El que primero la encuentre, en la parte de los diagramas de potenciales, lo dice en voz alta. 45, profe. 45. Van a ver que ocurre algo similar. No tengo las dos especies de manera consecutiva. Vuelvo a tener la necesidad que para calcular el potencial de hipoclorito a cloruro, debo aplicar la formulita de la sumatoria de los Ni por E0 sub I sobre el número total de electrones entre una especie y la otra. Entonces, para una semiecuación y la otra, en este momento, con los datos del medio alcalino, no se equivoquen de diagrama, van a calcular uno y otro potencial, ¿sí? Para eso van a contar con 5 o 10 minutos como máximo. Calculen el potencial de transformación en términos de potencial de amoníaco en dinitrógeno y luego lo propio para la transformación de hipoclorito a cloruro. ¿Se ponen a trabajar en eso, por favor, ahora?
Bueno, ¿tienen calculado esos potenciales? Sí, Bien, ¿quién me da el potencial del agente reductor? a mí me dio 0,74. ¿Al resto les dio así? Sí, Sí, Muy bien. Recuerden que la unidad es el volts. volt. ¿Cómo es la fuerza del agente reductor? ¿Cómo es el agente reductor en sí? ¿Bueno o malo? Bueno, Bueno, Es bueno. ¿Por qué? Porque el signo de su potencial parcial es positivo. ¿Cuánto les dio el potencial normal del pasaje de hipoclorito a cloruro, que tiene que ser positivo por todo lo anteriormente dicho? 0,88 me dio a mí. Muy bien, ese es el Sí. valor que tiene que dar. El total entonces en este caso, si no hice mal la cuenta, debería dar 1,62 volts, ¿sí? ¿Quién me da la conclusión teniendo en cuenta todo lo que vimos y dijimos en la parte de la simulación experimental? Ya
una conclusión adaptada, no a esa conclusión tipo sello genérica, sino que sea específica para este caso puntual. Como el potencial total es positivo o mayor a 0, en el sistema están favorecidos los productos, pero ya calentamos para poder favorecer la cinética. Perfecto. O sea que, en la conclusión, el sistema tiene problemas de cinética y por eso se calienta y se agita, ¿sí? Entonces, cuidado con esas conclusiones que a veces son genéricas y que se aplican a muchísimos casos y a aquellos otros en donde, por lo que se está viendo, se les está informando o diciendo, ustedes tienen que reajustarla un poquitito y adaptarla a esa realidad que se está estudiando. Bueno, otra cuestión más importante en este tema, que es lo que aparece en violeta. Posiblemente en la teoría les pueden haber comentado que en esta reacción, en vez de dinitrógeno, se forma lo que se llama hidracina, nitrógeno sub 2, hidrógeno sub 4. Eso es cuando yo hago la experiencia sin calentar y esperando un cierto tiempo de acuerdo a la cinética. Cuando estamos calentando y agitando, la hidracina es inestable, se rompe y termina conduciendo a lo que hemos planteado de manera práctica en este trabajo práctico. Cuidado con que si encuentran una diferencia entre lo visto en la teoría y lo que acabo de describir simbólicamente por la ecuación química y primero en la interpretación de la parte experimental, se debe a esa diferencia, ¿sí? La hidracina es una sustancia inestable, similar a lo que es el agua oxigenada. Uno la puede tener, pero cualquier cosita que uno le acerque, ya sea por catalizador o por calentamiento, tiende a destruirse, ¿sí? Entonces, la respuesta a este punto, dando como producto de la oxidación del amoníaco el dinitrógeno, se debe a cómo está diseñada la experiencia. ¿Estamos con esta explicación adicional? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Vamos a ir al último punto de la guía y después retomamos el punto 2 sobre la base de lo que ustedes hicieron, y para ese punto 2 voy a compartir la pizarra para que conjuntamente vayamos viendo qué es lo que ustedes hicieron y qué cosas hay que retocar o no, tal vez está todo bien, ¿sí? Vamos al último punto, que es de la química del ácido nítrico, un ácido muy, pero muy importante a nivel de laboratorio, de química inorgánica, de química general y de muchas otras químicas también. Yo les había solicitado en esas actividades que les estoy enviando semana a semana que para las distintas propuestas de lo que aparece en el punto 3 romano de la guía, a cada propuesta la asociaran a alguna de las situaciones que se simbolizan en ese diagrama tipo estrella que ustedes tienen en la guía, que refleja el comportamiento experimental de las soluciones de ácido nítrico de acuerdo frente a quién se combina, frente a quién reacciona y sobre todo de acuerdo al tipo de concentración que estemos usando para cada experimento en particular. La primera de las propuestas, el punto 1, aluminio metal más ácido nítrico comercial, que en este caso es del 65% en masa. ¿A cuál de las situaciones de la guía corresponde? Esa que dice resumen, conducta química del ácido nítrico. Yo le puse, ¿A cuál se profe, nítrico comercial frente a ciertos metales de pasivación. Al fenómeno de pasivación. Vayan pensando todo lo que les expliqué respecto del fenómeno de pasivación, ¿sí? Muy bien. El punto 2, azufre sólido frente también a usar ácido nítrico comercial, al 65% W. ¿A qué parte del diagrama tipo estrella nos estamos haciendo referencia? Yo Digamos, lo asocié... ¿sí? Perdón. Digamos, ¿no? Para entender, supongamos el que está
a la izquierda arriba, o a la izquierda abajo, o a la izquierda o a la derecha arriba, o lo que fuere, para entendernos de mejor manera, ¿sí? Yo a ese lo asocié a ácido nítrico comercial frente a no metales que va al número máximo de oxidación. Sería el de arriba a la derecha. Perfecto. Eso es una regla general, exceptuando cuando les toque la opción de que el no metal pueda llegar a ser un halógeno, ¿sí? Y me está diciendo que el producto principal que proviene de la reducción del ácido nítrico es el dióxido de nitrógeno, que incluso puede quedar disuelto en el mismo ácido, que además ese dióxido de nitrógeno siempre está en equilibrio con su dímero. Es como duplicar la molécula de dióxido de nitrógeno para dar el tetraóxido de nitrógeno. El primero es de color café, color marrón, el segundo es sin color. El caso 3, cobre metálico con ácido nítrico concentrado, 6 molar. Ese sería con el de arriba a la izquierda, 6 molar concentrado frente a metal con potencial total menor a 0 o potencial mayor a 0. Perfecto. El 4, cobre metálico más ácido nítrico ahora diluido. ¿A qué parte del diagrama corresponde la experiencia? La clase, respuesta a mi pregunta. Profe, ¿podría repetirla? No escuché bien yo. El 4, estoy siguiendo la secuencia, ya fuimos el 1, el 2, el 3, el 4. Yo la puse con frente a metal con mayor... perdón, disculpe, un segundo, es que no me entiendo la letra. Profe, ¿puede ser el de la izquierda abajo? Cuando ustedes calculan el potencial de oxidación del cobre metálico a cobre más 2, ¿tiene signo negativo o positivo? Ya hablamos Yo lo de los puse con el metales electropositivos y electronegativos. Con el de abajo bien al centro, digamos. El punto 4, el del cobre con ácido nítrico diluido. Sí, 3 molar. ¿El resto de la clase está de acuerdo con eso? Yo diría que es con potencial menor a 0. Es eso último, ¿sí? El cobre cuando se oxida, cobre más 2, tiene asociado un potencial de oxidación negativo. Corrijan eso, por favor. El punto 4 corresponde a ese diagrama para lo que está a la izquierda abajo. Y el 5, el del zinc, va a terminar siendo el que está directamente hacia abajo. Porque el zinc en su oxidación presenta un potencial positivo, es un metal electropositivo. Eso tiene que ver con la actividad que también les pedí, relacionada al tema de metales electropositivos o electronegativos. O sea, específicamente con el punto 5 de las actividades enviadas, donde decía indicar si el cobre sólido y el zinc sólido son metales electropositivos o electronegativos. Muy bien. Ya tienen entonces asociadas las distintas experiencias, distintas ramas de ese diagrama tipo estrella con la corrección hecha recientemente. Vamos a ver un poquitito todo eso. El orden en que pueden estar presentados puede variar un poco, ustedes van viendo cuál es cada caso, de todas maneras va a estar en la animación representado qué se está mezclando con qué, y ustedes van viendo a cuál de los puntos de la guía corresponde. Entonces, tenemos ácido nítrico en solución. ¿Qué me está diciendo ese AQ?
que el ácido nítrico está bajo la forma de ¿qué? En la solución. De iones. La clase, por favor, creo que eran unos 22. Quiero escuchar respuestas, ¿sí? Un concepto que ya viene de química general y que hemos repasado hasta el cansancio. Cuando tengo el AQ adjunto una fórmula, es una solución acuosa, y el soluto, la fórmula, se presenta bajo ¿qué forma? De iones. Iones. De iones. ¿Es un electrolito débil o fuerte entonces? Fuerte. 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 Muy bien. Primera opción, ácido nítrico al 65% con azufre. Tengan cuidado porque no es la primera opción de la guía, es lo que les dije anteriormente. Puede haber alguna alteración respecto de lo que está en la guía. Para lo que está en la guía es el 2, ¿sí? De todas maneras, está bien simbolizado, no hay ninguna duda. Tengo una cierta cantidad de ácido nítrico comercial con la muestra amarilla típica del azufre, del octazufre. Hago hincapié entonces que el octazufre es una sustancia simple. La otra opción, que sería la 1 según la guía, que en la animación es la 2, ácido nítrico comercial, ahora en contacto con una muestra de aluminio, otra sustancia simple también. Después sí, tenemos la secuencia ya como está en la guía, 6 molar, frente a cobre, sustancia simple. Vayan anotando los colores que ven de cada uno de los metales. Luego 3 molar, también frente a cobre, sustancia simple. Y finalmente 3 molar, frente a una chapita o trocito de zinc, también sustancia simple. Número de oxidación del nitrógeno en el ácido nítrico. 5. 5. ¿Cómo es ese número de oxidación para los posibles de este elemento? Máximo. El máximo, profe. Máximo. Es una sustancia compuesta, entonces con nitrógeno el máximo número de oxidación es un oxoácido. Por las reglas que ya aprendieron, va a ser un buen agente oxidante. Además de ser un ácido fuerte, la otra conducta química muy importante del ácido nítrico es la de ser un buen agente oxidante. Y estamos viendo que en cada una de las mezclas reaccionantes lo está haciendo con otra sustancia que genéricamente es una sustancia simple. Si el ácido nítrico es el agente oxidante, la sustancia simple tendrá que cumplir el rol de agente reductor. Sustancia compuesta combinada con sustancia simple siempre va a conducir a una transferencia de electrones, agente oxidante más agente reductor, a una redox. Es exactamente lo mismo, dicho de otra manera, y la variable que se va a modificar, ya sea por el rótulo de transferencia o por el rótulo de redox, es el número de oxidación. Y esos números de oxidación se van a modificar en lo que concierne al elemento nitrógeno de acuerdo a lo que está reflejado en ese resumen, en ese diagrama tipo estrella. Obviamente que vamos a estar en todos los casos trabajando en un pH ácido menor que 7. Muy bien. Desde el punto de vista práctico, hay que efectuar algunas aclaraciones de tipo experimental. El cambio químico entre el ácido nítrico comercial y el octazufre, y por el otro lado, el ácido nítrico diluido 3 molar frente al zinc, requieren de que los reactivos estén en contacto un cierto tiempo para poder detectar bien luego los productos de uno y otro cambio químico. En el caso del ácido nítrico comercial con el aluminio, ustedes me dijeron que está asociado al fenómeno de pasivación
Yo les pedí que recordasen todo lo dicho en la clase anterior. Y en el caso de los dos tubos de ensayos, en donde está comprometido el ácido nítrico en dos concentraciones distintas, pero frente al mismo metal cobre, vamos a calentar en la práctica, en la simulación no está denotado, ambos tubos de ensayo conteniendo ácido nítrico, y una vez que están ambos calientes, recién ahí estaríamos colocando los trocitos, las chapitas, los pedacitos de posibles cables de cobre. Y a partir de eso denotar la diferencia en función de la distinta concentración del ácido nítrico empleado. Lo que siga a continuación va a estar un poco alterado en función del orden. Vamos a empezar primero con la parte del ácido nítrico frente al aluminio metal, donde el ácido nítrico está al 65%, grado comercial, que tiene que ver con el fenómeno de pasivación. En todos los casos, cuando ustedes vayan a plantear los balances,